Hola, muy buenas a todos y primero me gustaría dar las gracias a la Fundación Vive Sin Radón y al Instituto para la Salud Geoambiental por esta oportunidad, por volver a presentar un año más en esta tercera edición del Congreso Nacional de Radón. En esta vamos a hablar de forma muy general de qué es el Garradón, cómo medimos Garradón y hablaremos también un poco sobre la legislación actual que hay en materia de Garradón y cuál ha sido la principal novedad que se introdujo hace apenas un año, un poquito menos de un año, que ha cambiado radicalmente el panorama en cuanto a protección de los trabajadores frente a la exposición de Garradón. Hablaremos de ello más adelante. En esta primera transparencia, aquí tenéis mis datos de contacto, me podéis encontrar por teléfono, mi dirección de correo electrónico, mi perfil en LinkedIn y también si hacéis clic en mis redes, en el link de mis redes sociales, aquí tenéis acceso a todas mis redes y siempre estoy encantado de atender todas las dudas, porque yo siempre digo que se aprende mucho más de las preguntas que de las respuestas. Bueno, sin más preámbulos, dado que creo que la idea de la presentación es que sea en torno a unos 30 minutos aproximadamente, vamos a ver si nos podemos ceñir a este tiempo y vamos a comenzar mostrando un poco cuál es la estructura de la presentación. La primera, que seguro que para muchos de vosotros que estéis siguiendo el Congreso, el radón que sea de acuerdo cuando comencé a trabajar en radón hace 21 años. Entonces es bueno sentar unos fundamentos. Hablaremos de las fuentes principales de radón, como hablábamos antes, la legislación actual y finalmente cómo podemos medir gas radón. Cuando hablamos de radón es muy importante tener presente que de lo que estamos hablando es de riesgos, ¿de acuerdo? El radón es radiactividad, ¿de acuerdo? Radiación ionizante. Y los efectos que producen las radiaciones ionizantes son efectos estocásticos, no son efectos deterministas. ¿Vale? Esto traducido a palabras más sencillas significa que estamos hablando siempre de probabilidades, ¿de acuerdo? La probabilidad de que algo ocurra. En el caso concreto del radón, como veremos más adelante, la probabilidad de que se genere un cáncer de pulmón, ¿vale? Entre otros efectos. Pero eso hablaremos más adelante. Y es que estamos rodeados de riesgos. Tenemos los riesgos de las olas de calor, que lamentablemente y previsiblemente serán más frecuentes, lamentablemente, en un futuro, debido importantes. Además, el planeta en el cual vivimos nosotros actualmente es un planeta que es radiactivo, ¿vale? Y esto también de alguna manera tiene sus riesgos. El planeta ha sido radiactivo siempre, ¿vale? De hecho, si el planeta no fuese radiactivo, eh, no sería posible, ¿vale? La vida sobre la Tierra, ¿de acuerdo? La vida en la Tierra es posible gracias a que el planeta que tenemos es un planeta que es radiactivo. Esta es una fotografía muy famosa que tenéis la tomó la NASA en una de las últimas misiones Apolo, ¿de acuerdo? Está disponible en Internet. Y este además es el planeta, es la casa de todos, donde estamos viviendo 8.000 millones de personas. El planeta ha sido radiactivo siempre, ¿de acuerdo? Y seguirá siendo radiactivo en un futuro, ¿vale? De hecho, si si el planeta no fuera radiactivo, la Tierra sencillamente no sería posible. ¿Quién descubrió el garradón? Siempre digamos, es un ¿vale? De historia de la ciencia. A principios del siglo XX había varios científicos que estaban trabajando con esas nuevas sustancias que descubrió sobre todo Marie Curie y en particular el nuevo elemento radio, ese elemento radiactivo. Se había observado que el radio tenía unas gaseosas que también eran radiactivas. Este hecho había sido observado, entre otros, por Rutherford y su estudiante de doctorado, Harry Brooks. Quiero recordar que estaban trabajando en Canadá. Por otra parte, Dorn estaba trabajando en Alemania y también observó lo mismo. Entonces, Rutherford, digamos que es uno de los científicos que más nombre tiene por muchas otras razones. Pero a Dorn muy poquita gente lo conoce. Entonces, siempre es interesante el destacar a Dorn, ¿de acuerdo? Aunque, bueno, es muy difícil decir quién fue primero. Dorn, Harry Brooks, Rutherford, es muy complicado. En cuanto a las características del gas radón, sería importante sobre todo que nos centremos
en esta parte principal, es decir, gas radiactivo. ¿De acuerdo? Es un gas natural, ¿vale? Además, es un gas noble. Si vamos a la tabla periódica de los elementos, en la parte de la derecha tenemos organizados el argón, el xenón, el neón, y en el elemento de número atómico 86 es el radón. ¿De acuerdo? Al ser un gas noble, no va a interactuar con otros elementos de la tabla periódica. Con lo cual, pues bueno, evidentemente, eso va a tener también sus consecuencias. Es decir, no va a formar enlaces. Traducido a los posibles efectos biológicos que tenga sobre la salud, va a querer decir que prácticamente todo el radón que vamos a inhalar lo vamos a exhalar. Con lo cual, la pregunta siguiente sería, bueno, ¿y entonces por qué estamos estudiando radón? ¿Por qué tenemos hoy este congreso? ¿Vale? Si prácticamente todo el radón que estamos inhalando lo vamos a exhalar. ¿Dónde viene el problema del radón? Bueno, pues el problema del radón viene por sus descendientes, ¿de acuerdo? Sus descendientes son emisores, pero no son gases nobles, con lo cual se quedan pegados a las paredes del tracto respiratorio. En otras palabras, tenemos emisores alfa en el interior de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y como seguramente sepáis, la radiación alfa es la radiación ionizante que más energía tiene, ¿vale? Y genera daños en el ADN. Por lo tanto, podemos decir sin ningún género de dudas que el radón es un agente cancerígeno. Ante la pregunta de si es natural o artificial, bueno, digamos que es una mezcla de ambas. Evidentemente, el radón es un gas natural, ¿de acuerdo? No lo hemos creado nosotros, pero el tener concentraciones elevadas de radón en el interior de un edificio no es algo que sea natural, ¿vale? Es una consecuencia de las prácticas constructivas. En muchos casos, en la práctica totalidad de los casos, no es porque se haya hecho adrede, ¿de acuerdo? Porque alguien adrede diseña un edificio para tener problemas de radón, sino que puede ser por una falta de legislación, ¿de acuerdo? Por una falta de conocimiento de dicha legislación, malas prácticas, ¿vale? Pero no es normal el tener niveles elevados de radón en el interior de un edificio. Cuando hablamos de radón y decimos que no hay dudas, ¿de acuerdo?, en cuanto a la carcinogénesis que tiene el gas radón, hay multitud de evidencias y de hecho hace ya muchos años la Organización Internacional de Investigación contra el Cáncer, la IARC, clasificó el gas radón como cancerígeno de grupo 1. Es decir, aquí lo veis, en el top, ¿de acuerdo?, de todos los grupos. Hay 5 grupos distintos, pero el primer grupo no hay ninguna duda de que es cancerígeno para los humanos. Está al mismo nivel que pueda estar tabaco, la exposición a rayos UVA, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora bien, ¿cómo es de peligroso el radón? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver el diagrama que tenemos aquí. Es un diagrama en el cual siempre llama mucho la atención, porque cuando uno oye hablar de radiactividad por primera vez o de radiaciones ionizantes por primera vez, lo primero que se nos viene a la cabeza son el accidente de Chernóbil, Fukushima, pruebas nucleares. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. En otras palabras, radiactividad artificial. Bien, si nos centramos un poco en este diagrama, podremos observar que en promedio, ¿vale? Estos son datos que están extraídos de la ANSKIAR. ANSKIAR es una de las organizaciones de las Naciones Unidas que se dedican a estudiar los efectos biológicos de la exposición a radiaciones ionizantes. Ha determinado que en promedio, ¿vale? En promedio tenemos que menos del 1% de la dosis que recibe un ciudadano o ciudadana promedio en el mundo procede precisamente de esas fuentes artificiales. El resto es todo natural, salvo, bueno, aquí tienes en torno a un veintitantos por ciento, 19, que es el debido a pruebas médicas, que bueno, esto evidentemente depende de las personas. Si a una persona le han hecho un TAC, le han hecho varios TACs, te rompes una pierna, te hacen una radiografía, es más variable, ¿vale? Pero bueno, el 80% aproximadamente se debe a fuentes naturales, ¿vale? El 80% de la dosis de radiactividad que recibimos es de origen natural. De este 80%, más de la mitad es debido a gas radón, lo cual, extrapolado a términos globales, más de la mitad de la dosis de radiación que recibimos, más de la mitad de la radiactividad que recibimos, es debida a exposición a gas radón.
Y, evidentemente, la principal causa de cáncer de pulmón después del tabaco es el radón, ¿vale? Entre no fumadores, personas que nunca han fumado, el radón es la causa principal de cáncer de pulmón. Hay muchísimos investigadores trabajando en ello. Por ejemplo, el grupo de Laura Mezquita, de la Universidad del Hospital Clínic de Barcelona. ¿Vale? Laura Mezquita y su equipo llevan llevando a cabo durante muchos años un trabajo espectacular en gas radón. ¿De acuerdo? Eh, Llevan estudiándolo durante mucho tiempo. Este es uno de sus últimos trabajos, publicado en el año 2022. Y lo que ellos están intentando estudiar es si hay una especie de firma molecular, ¿de acuerdo? En el análisis que se lleva a cabo en aquellos pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón, si es posible determinar si realmente ha sido debido a una exposición a gas radón, ¿vale? Esta es básicamente la hipótesis con la que ellos trabajan, ¿vale? Aquí tenéis un extracto de su último trabajo, pero es espectacular el trabajo que está haciendo el grupo de Laura Mezquita en el Hospital Clínic de Barcelona. Hace muchos años, en el año 2006, si es correcto, y parece que sí, la referencia que tenemos, el grupo de aquí, un control de toda la estar pacientes diagnosticados, ¿de acuerdo? Para a beneficia de el trabajo y no hay un tal y que no sea seguro. Es decir, el Helios es seguro. No, siempre va a haber un riesgo. Lógicamente, ese riesgo dependerá de la exposición, dependerá del tiempo de exposición, ¿de acuerdo? Pero el riesgo siempre va a existir. Además, el Código Europeo contra el Cáncer indicó en el año 2015-2014 12 formas para poder reducir los riesgos asociados con el cáncer, ¿vale? El principal, obviamente, es no fumar, ¿de acuerdo? Ningún tipo de tabaco, vivir en ambientes libres de humo, tener un peso saludable, una vida saludable, una dieta sana, con multitud de componentes de origen vegetal, evitar las carnes procesadas, carnes rojas, alto contenido en sal, es decir, un montón de cosas, pero en el punto número 9, fijaros lo que indica aquí, que tenemos que averiguar nuestra exposición a radiaciones naturales y en particular a altos niveles de radón. Y si esa es la situación, lo que tenemos que hacer es reducir esos niveles de radón. Bueno, dicho esto, hecho este primer repaso muy somero sobre los principales fundamentos de radón, es hora de hablar de las fuentes. ¿Vale? Digamos, por un lado hemos identificado la física del problema, sabemos que es el radón, ahora vamos a ver de dónde viene. Y es importante fijarnos en esta diapositiva y el orden de las fotografías está hecho intencionadamente, ¿vale? Fijaros, si nos fijamos en la parte superior izquierda, tenemos un suelo, ¿vale? Esta es la principal fuente de exposición, esta es la principal fuente de aporte de radón al interior de un edificio, la geología sobre la cual se asienta ese edificio, ¿de acuerdo? Esa es la principal. Tenemos más. Tenemos, por ejemplo, materiales de construcción. De acuerdo que en determinados casos también van a ser importantes, ¿vale? Podéis buscar en internet el caso del cemento azul, Blue Concrete, si lo queréis buscar en inglés. Yo estoy trabajando en Suecia y ese es un caso que tuvimos en Suecia años 60, 70. Se descubrió niveles muy elevados en bloques de apartamentos en pisos altos. Y se determinó que el problema era el cemento con el que habían construido, que exhalaba muchísimo radón. Hoy en día este material está prohibido, se demolieron los edificios, etc. Pero el material de construcción es una fuente importante, aunque no es la principal. Y por último, tenemos el aporte de agua. De acuerdo que esto también es una fuente importante en algunos casos, ¿vale? Aunque no la más importante. En muchas ocasiones hay que buscar para y este puede transporte,
radón en un edificio de grietas, desde el suelo, a través del agua, a través de las tomas. Realmente, el radón se por dos tipos de fenómenos. Fenómenos de convección y fenómenos de difusión. Además, pequeños gradientes de presión van a ser suficientes para poder mover muchísimo, muchísimo contenido de radón, ¿vale? Solamente nos hacen falta pequeños gradientes de presión. Bueno, siguiendo con las fuentes y, digamos, un poco los movimientos del radón, tendríamos que tener también en cuenta el proceso de transporte de radón desde el suelo, recordad, la geología es la principal fuente, hasta que sale al exterior. Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos procesos que normalmente se confunden y hay que tener claro que son distintos. Primero, el suelo está formado por pequeños granitos, ¿de acuerdo? Granitos de arena, bueno, el material que sea, ¿vale? Pequeños granitos, como piedrecitas pequeñas, que tienen en su interior, pues están formadas, bueno, pues por determinados elementos químicos. Uno de ellos resulta que una el precursor en la cuando se desintegra genera un átomo de radón. Este átomo de radón pasa a los poros del suelo. Ese primer proceso se denomina emanación, ¿de acuerdo? Y va a depender, pues, del tamaño de grano, va a depender de la porosidad que tenga el suelo, de varios factores. Una vez que tenemos ese átomo de radón en esos poros, ese radón va a tener que salir fuera. Y eso se lleva a cabo mediante un proceso que se denomina exhalación, ¿de acuerdo? Y eso también va a depender de las características que tenga el suelo. Dependerá de la porosidad, dependerá de la humedad, de varios factores, ¿de acuerdo? Pero es un fenómeno que se llama exhalación, ¿vale? Y se mide en becquerelios metro cuadrado por hora, ¿vale? ¿Cuántos becquerelios por unidad de superficie y de tiempo salir de ese suelo? Hemos identificado la ciencia, es decir, la física que tiene el radón. Sabemos de dónde viene y sabemos cómo se mueve. Muy bien. De alguna manera tenemos que diseñar legislación para que se pueda llevar a cabo esa protección a la exposición de las personas. Y para ello, lo primero que es importante tener aquí en cuenta es este diagrama que va desde el año 96, ¿de acuerdo? Cuando se redacta la directiva 9629 Euratom, transpuesta a la legislación española en el año 2001 por el Real Decreto 783, que es el Real Decreto de protección frente a la exposición a radiaciones ionizantes, ¿de acuerdo? De la población. Y sigue avanzando. En el año 2010 se modifica el Real Decreto, se determina quién es la autoridad que tiene que velar en cada comunidad autónoma por esos controles de exposición a radón en las empresas. Más adelante, el Consejo de Seguridad Nuclear publica una instrucción en el BOE en el año 2012, en el cual determina qué centros de trabajo tienen que estar vigilados y cuál es el nivel de referencia. Y, por último, en el año 2013, se publica la Directiva Euratom 59/2013, ¿vale? Publicada, luego veremos, en enero del año 2014. ¿De acuerdo? Hasta esta fecha, aunque sí que había legislación, se hacía muy poquito, ¿de acuerdo? De protección a los trabajadores y, evidentemente, mucho menos de protección a las personas en sus viviendas, ¿vale? Aunque, insisto, existía legislación y siendo puristas desde el año 96. Estamos hablando, pues, desde hace casi 20 años, ¿de acuerdo? Que ya teníamos legislación frente a radón. Esta es la publicación de la Directiva Euratom, publicada en el BOE de la Unión Europea el 17 de enero del año 2014. Y bueno, pues fue un camino bastante largo, ¿de acuerdo? Hasta que se llega a el Real Decreto 1029/2022, que se publicó en diciembre del año pasado, ¿de acuerdo? Justo en plena época navideña. Bueno, esto lo que establece es 300 becquerelios por metro cúbico como promedio anual de concentración en el aire. Y muy importante, fijaros, tanto para viviendas como para edificios de acceso público, como para los lugares de trabajo. 300 becquerelios por metro cúbico de concentración anual promedio.
Hablando en términos de dosis, en algunos casos sea necesario hacer dosis, serían 6 milisievert por año. ¿Cómo se lleva a cabo este tipo de medidas? Bueno, pues para ello el Real Decreto establece que el titular de la actividad laboral puede contar con el asesoramiento de una unidad técnica de protección radiológica, por ejemplo. No es puede elaborar los análisis según ISO, ¿vale? Y el informe lo puede hacer el propio titular de la actividad laboral, ¿vale? O, bueno, otras opciones, trabajadores designados por servicios de prevención propios o ajenos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En cuanto a la dosimetría, esto se tiene que llevar a cabo siempre que, a pesar, en el caso de que hayamos identificado un problema en el lugar de trabajo, donde haya una concentración anual promedio por encima de los 300 becquerelios por metro cúbico, y no se han podido implementar medidas de remedio o las medidas de remedio no han sido efectivas para bajar esos niveles de radón, hay que hacer una dosimetría personal a los trabajadores. ¿De acuerdo? Dichos trabajadores se les considerará trabajadores expuestos, se vigilará que esa dosis no sea superior a 6 milisievert por año y además se clasificarán las zonas en ese lugar de trabajo. El esquema, por lo tanto, sería el siguiente. Si tenemos por encima de 300 becquerelios metro cúbico en un lugar de trabajo, se vuelve a medir otra vez. Si se confirma, se estiman las dosis, se clasifican a los trabajadores las zonas y se establecen medidas de protección radiológica. ¿Vale? Obviamente, antes de reevaluar las concentraciones, lo que tenemos que hacer es hacer una medida de remedio. ¿Vale? Por ejemplo, la propia fundación, ellos tienen mucha experiencia en llevar a cabo ese tipo de medidas de remedio. Son muy expertos en esta situación y os pueden explicar muy bien cómo se lleva a cabo el remedio en los edificios. Importante recordar que esta nueva directiva Euratom lo que establece es una protección por igual, tanto al público como para trabajadores, porque hasta esa época, hasta que se publica esta directiva, pues había como una especie de confusión, ¿vale? Como que los trabajadores y el público tenían que tener niveles diferentes. No, la Directiva Europea de Protección Radiológica lo que establece es el mismo nivel tanto para trabajadores como para miembros del público. Y, por lo tanto, una de las consecuencias de eso es la publicación del Código Técnico de la Edificación, que lo que establece es la obligación de llevar a cabo medidas de radón en edificios que son de nueva construcción o esos edificios que ya existen, pero que ha habido una rehabilitación que puede afectar a las condiciones o a los niveles de radón que tiene ese edificio, como por ejemplo, pues ampliaciones, cambios de uso, reformas internas, estructurales, etcétera. No es necesario medir en locales no habitables, obviamente, porque si no hay gente no vamos a proteger a las personas, y en aquellos locales habitables que estén separados del terreno. Evidentemente, en el código técnico, como no podía ser de otra manera, el nivel de referencia son también 300 becquerelios de concentración anual promedio. Bueno, entonces tenemos todos los elementos que son necesarios a la hora de tratar el tema del gas radón. Vamos a pasar con el proceso de medida del gas radón. Y es muy importante lo que vemos en esta transparencia, porque de alguna manera nos explica cómo es todo el proceso cuando utilizamos, en este caso, detectores CR39, como los que tenemos aquí en la diapositiva. El radón pasa a través de esas pequeñas cajitas que son de color negro por difusión, y al ser un gas radiactivo se desintegra generando partículas alfa. Esas partículas alfa golpean el plástico que está dentro de los detectores, ¿de acuerdo? Y al golpear el plástico, lo que generan son unos agujeros que en la jerga del radón se denominan trazas. Cuando los detectores regresan al laboratorio, en el laboratorio lo que hacemos es extraer esos plastiquitos y llevamos a cabo un proceso de revelado muy similar al que ocurría cuando estábamos trabajando con la fotografía digital, analógica, ¿vale? Esas trazas han golpeado de acuerdo a esos detectores, esos plastiquitos, y han generado esos puntitos de color negro. Ese es el resultado que obtenemos en el revelado, y a través del microscopio lo que hacemos es contar la cantidad de puntitos de color negro que tiene cada uno de los plásticos, ¿vale? Eso lo que nos otorga es un resultado que se denomina densidad de trazas nucleares del detector, y para pasar a becquerelios por metro cúbico, lo que vamos a necesitar
es conocer el tiempo de exposición que ha tenido el detector. Dado que no es lo mismo que el detector haya estado expuesto durante unas poquitas horas o haya estado expuesto muchas horas. Esto que estamos viendo aquí, ese plastiquito, esos puntos que estamos ahí indicando, son los que van a depender a la hora de arrojar la concentración del tiempo de exposición, que es el que nos va a suministrar el cliente y nos va a permitir dar el resultado en becquerelios por metro cúbico, que es precisamente lo que nos está pidiendo la legislación. Cuando nosotros hacemos el cálculo en becquerelios por metro cúbico, lo comparamos con el nivel de referencia. El último paso sería la evaluación dosimétrica, pero bueno, eso es algo que nos llevaría mucho más tiempo y no lo vamos a tratar en esta presentación, ¿vale? Habría que utilizar factores de conversión a dosis para transformar la concentración a dosis. A nivel de Europa tenemos el mapa de radón elaborado por el Joint Research Center, que aparece en el Atlas Europeo de Radiación Natural. Tenéis el enlace aquí en la diapositiva. ¿De acuerdo? Lo que hizo el Joint Research Center fue contactar con los organismos reguladores de cada uno de los países y pedirles los datos. Y en el caso de España tenemos el famoso mapa de radón que tenemos en España, pero siempre hay que tener muchísimo cuidado al emplear los mapas. En este mapa estamos viendo el territorio dividido en celdas de 10 por 10 kilómetros, ¿de acuerdo? Y evidentemente podemos decir, bueno, las celdas que tienen los puntos, como marcamos ahí, más rojos, son celdas donde tienen más radón, los que les tienen menos rojos son celdas donde tienen menos. Cada celda lo que nos muestra es la media geométrica, no entraremos por qué, de la cantidad de medidas que se han llevado a cabo dentro de esa celda. Pero, y este es un pero muy importante, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de emplear los mapas, ¿de acuerdo? Lo veremos en la diapositiva siguiente, ¿vale? Podríamos ver zonas como, por ejemplo, Valladolid, que estoy indicando ahí, yo soy de Valladolid, ¿vale? En los cuales, pues no hay zonas en las cuales están pintadas de un color más blanco, en el cual aparentemente no habría problemas. Pero el mapa anterior lo tenemos que comparar con este mapa que tenemos aquí en esta diapositiva, ¿vale? Este es el mapa de resultados, ¿vale? Acordaros, Valladolid, zonas que tienen muy poquita, aparentemente tienen poquita concentración, ¿vale? Pero este mapa lo debemos comparar con el mapa de la densidad de medidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en las celdas que se ha dividido el territorio, en algunas de esas celdas, como estamos viendo aquí en la diapositiva, los puntos que aparecen, las celdas que aparecen pintadas de color azul, son celdas en las cuales no hay absolutamente ninguna medida, como es el caso, por ejemplo, de la provincia de Valladolid, que estamos indicando aquí en la diapositiva, ¿de acuerdo? Las zonas que antes aparecían de color blanco, resulta que lo eran porque no había ninguna medida, ¿vale? Es tremendamente importante siempre comparar ese mapa, el mapa de resultados con el mapa de densidad de medidas, ¿vale? Hay muchísimos puntos del territorio en el cual no se ha llevado a cabo ninguna medida. Para que comparemos un poco y nos hagamos una idea, el mapa de España, por ejemplo, tiene unas 9.000, 10.000 y pico medidas, casi a 15.000 a estas fechas. El mapa del Reino Unido tiene casi 1.000.000. Por lo tanto, la densidad de medida es tremendamente importante y yo siempre lo digo, jamás se utilice un mapa, por favor, para hacer una evaluación del riesgo de un edificio concreto. Jamás se debe hacer eso, eso es un error muy grande. Cualquier edificio situado en cualquier parte del territorio puede tener concentraciones de radón que son elevadas. En resumen, ¿cómo medimos el radón? Lo medimos de dos maneras distintas, con sistemas pasivos o con sistemas activos, ¿vale? Los sistemas pasivos lo que nos van a dar es un resultado al cabo del tiempo de exposición que va a depender del tipo de equipo que tengamos, de la concentración. En el caso de utilizar los detectores CR39 de trazas nucleares de estado sólido, aquí lo que estamos viendo son cómo estos detectores lo que tienen es el agujero que ha generado la partícula alfa al impactar, ¿vale?, sobre el plástico, y los puede haber de diferentes geometrías, como tenemos aquí en este caso, ¿vale? En la diapositiva nos muestra diferentes geometrías, en este caso detectores de la empresa Radonova. Los sistemas activos lo que nos van a dar es una serie temporal de datos.
y pueden ser diferentes esa serie temporal de datos, cada hora, cada 3 horas, cada 10 minutos, dependerá del equipo de medida. Y lo que vamos a observar son las variaciones, las subidas y bajadas de los niveles de radón en el lugar donde estamos llevando a cabo la medida, ¿vale? Aquí también vemos 3 equipos de la empresa Radonova para, diferentes tipos de aplicaciones. Cuándo utilizar un sistema o cuándo utilizar otro, eso va a depender mucho va a depender mucho de la aplicación que tengamos que realizar en cada caso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre aseguraros a la hora de encargar vuestro sistema de medida qué es lo que queréis hacer, ¿vale? Si queréis hacer una medida de un pasivo o una medida activa. En el caso, ya terminando, de la acreditación, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante la acreditación? Bueno, la acreditación de un servicio para medida de ISO 17025 es importante porque nos garantiza que existe un personal que es competente, que los equipos e instalaciones son los necesarios, han verificado, calibrado, etc. Llevan un estricto control de calidad. En el caso de que la acreditación no se lleve a cabo, no existe esa veracidad. También los laboratorios que están acreditados tenemos una trazabilidad exquisita en todo el procedimiento de medida, ¿vale? Esto es tremendamente importante desde que se produce el detector hasta que se otorga el resultado al cliente y después también cuando se almacenan, y jamás tenemos que olvidar que lo que estamos acreditando es el procedimiento de medida, no acreditamos el laboratorio, ¿de acuerdo? Nunca podemos decir que un laboratorio está acreditado para medir radón. Estará acreditado según un procedimiento concreto para poder llevar a cabo la medida de radón, ¿vale? Puede haber laboratorios acreditados para la medida de radón en larga exposición, pero no en corta exposición, por ejemplo. Por lo tanto, siempre aseguraros de que consultáis cuál es el tipo de procedimiento de medida para el que el laboratorio está acreditado, y para eso tenéis que preguntar siempre por el alcance de la acreditación. No estrictamente relacionado con la acreditación, pero muy importante hoy en día, es la ley, la Directiva Europea de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Nosotros en Radonova tenemos el sistema perfectamente adaptado a la Directiva Europea de Protección de Datos, que es muy importante, sobre todo cuando estamos llevando a cabo medidas de radón en centros de trabajo. Y ya por último, aquí tenéis la página web de Radonova, en la cual podéis tener toda la información que necesitéis, y muchísimas gracias de nuevo a la Fundación Vive Sin Radón y al Instituto para la Salud Geoambiental por la organización de este ya tercer Congreso Nacional de Gas Radón. Y aquí en esta diapositiva pues tenéis todos mis datos de contacto para que cualquier cosa que necesitéis estoy siempre disponible, tanto en el teléfono, email, mi perfil en LinkedIn o también mi perfil en redes sociales, en Twitter, en Twitter, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Espero que os haya resultado muy interesante la presentación y quedo a la espera de vuestras preguntas. Un saludo a todos. Hasta luego.